Buenas, profesor Giancarlo. Este es nuestro trabajo grupal número 3. Los estudiantes que conformamos este grupo son Angélica Hidalgo, Kendall Robles, Carol Chávez y mi persona, Franco Orozco. El capítulo 18 nos habla acerca de la introducción a la electroquímica, la caracterización de reacciones, oxidación-reducción. En estas reacciones, los electrones son transferidos de un reactante a otro. Se le conoce como agente oxidante a una sustancia que tiene gran afinidad por los electrones. Un agente reactante es una especie química que dona un electrón a otra especie. Algunas de las definiciones que debemos de tener claras son las siguientes. Una celda electroquímica. Cuando el agente oxidante y el agente reductor están separados el uno del otro físicamente. Un puente salino es el encargado de aislar los reactivos pero mantener el contacto eléctrico de ambas partes de la celda. Un circuito abierto es una conexión de un voltímetro de alta resistencia interna. Y un voltímetro es el dispositivo que mide la diferencia potencial entre dos electrodos. Celdas electroquímicas. Consisten en dos conductores llamados electrodos, los cuales se sumergen en una disolución de electrolito. El cátodo es un electrodo donde ocurre la reducción. El ánodo es el electrodo donde se lleva a cabo la oxidación. Tipos de celdas. En este caso tenemos dos tipos de celdas, las celdas galvánicas, las cuales almacenan energía eléctrica, y las baterías son fabricadas a partir de celdas de este tipo, conectadas en serie para producir voltajes mayores. La celda electrolítica requiere una fuente externa para generar su potencial de acción. Potencial de electrodo. El potencial de electrodo está dado por la fórmula de delta G es igual al número de moles por el F de la celda. Delta G es igual al número de electrones por la constante por el potencial de celda. Los potenciales de semicelda. Es una diferencia dada por la diferencia entre las dos semiceldas, siempre y cuando el potencial del líquido no exista. La fórmula es la siguiente, que es la diferencia entre el electrodo derecho y el electrodo izquierdo. Un electrodo estándar de oxígeno. Este tipo debe de ser fácil de construir, reversible y con un comportamiento altamente reproducible. El electrodo estándar de hidrógeno cumple con las indicaciones y es usado como electrodo universal de referencia. En la figura se muestra la composición física de un electrodo. Aquí podemos ver que está conformado por un conductor metálico, el cual es una pieza de platino cubierta con partículas pequeñas de platino para aumentar su área de superficie específica. Se sumerge en una solución ácido acuosa. El potencial de electrodo. El potencial de electrodo estándar están definidos como el potencial de una celda en el cual el electrodo está a la izquierda y a la derecha el electrodo estándar de hidrógeno. Por lo que si queremos obtener el potencial de un electrodo de plata en contacto con una disolución de plata 1, construiríamos una celda como la que se muestra en la figura 4. La semicelda de la derecha está constituida por una tira de plata en contacto con una disolución que contiene iones plata. El electrodo del lado izquierdo es el electrodo estándar de hidrógeno. El potencial de la celda está definido por la fórmula mostrada. El potencial del electrodo estándar es una importante constante física que proporciona información cuantitativa con respecto a la fuerza conductora para una semireacción. Unas de las características importantes de esta constante son las siguientes. El potencial del electrodo estándar para una semireacción se refiere exclusivamente a la reacción de reducción. El potencial del electrodo estándar mide la fuerza relativa que tiende a conducir la semireacción. Un potencial de electrodo positivo nos indica que la semireacción en cuestión es espontánea con respecto a la semireacción del electrodo estándar de hidrógeno. Aquí tenemos la tabla de potenciales del electrodo estándar, que muestra el orden en que se encuentran y es decreciente. Las especies en la parte superior izquierda son los susceptores de electrones más eficientes, por lo tanto son agentes oxidantes más fuertes. Cada especie subsiguiente es menos efectiva. Los agentes reductores más efectivos son los que aparecen en la parte inferior de la tabla. A continuación voy a explicar las aplicaciones de los potenciales de electrodo estándar del capítulo 19. Cálculos de los potenciales de celdas electroquímicas. Para utilizar una celda electrónica, esta necesita un cierto potencial, el cual puede ser calculado por medio de los potenciales de electrodo estándar y con la ecuación de Nernst. Asimismo, se puede calcular el potencial que tenga una celda galvánica, conocidos también como potenciales térmicos, con respecto a celdas que no tienen corriente, o sea que son valores teóricos. El potencial termodinámico de una celda electroquímica es igual a la diferencia entre el potencial del electrodo derecho y el izquierdo, según la fórmula. Y esta ecuación se puede utilizar solo cuando hay un potencial de unión líquida que es casi nulo.
Dato importante. Sin importar cuál sea el electrodo izquierdo, la magnitud de la diferencia potencial entre los dos electrodos es de 0,14 voltios. En el ejemplo 19,1, el electrodo izquierdo es el cobre, dando como resultado un potencial con signo positivo, mientras que en el segundo ejemplo, el electrodo izquierdo de referencia es la plata, dando como resultado negativo. Eso quiere decir que sin importar la manera en que se coloque la celda de reacción espontánea, lo que va a suceder es la oxidación del cobre y la reducción de la plata. Determinación experimental de potenciales estándar. Es imposible que se pueda medir de manera exacta en el laboratorio, ya que al igual que en otros sistemas de electrodos, los reactivos y productos se encuentran en una presión o actividad de 1, y no es posible hacer una disolución que contenga iones con una actividad exactamente de 1. Sistemas biológicos redox. En los citocromos, que son como proteínas de hierro, se llevan a cabo reacciones redox de un solo electrón. En la cadena respiratoria, como podemos ver en el esquema, son importantes para la formación de agua a partir del hidrógeno. Las flavoproteínas reducidas son oxidadas por el hierro más 3 en el citocromo, dando como resultado la formación del hidrógeno y el transporte de electrones. La cadena se completa con el citocromo oxidasa, que transfiere electrones al oxígeno. El ion superóxido -2 es inestable y se combina rápidamente con los iones de hidrógeno para producir H2O. La mayoría de los sistemas biológicos redox son independientes del pH, por lo que se ha convertido en una práctica estándar de listar los potenciales de electrodos de sus sistemas a un pH de 7 para poder hacer comparaciones de su fuerza oxidante o reductora. Cálculos de constantes de equilibrio. Esta sería la expresión general para calcular constantes de equilibrio a partir de potenciales estándar. Primero se va a considerar una especie A reducida y una B oxidada, las cuales van a reaccionar para producir una A oxidada y una B reducida. Luego se multiplica la primera ecuación por B y la segunda por A, como se puede observar. Después se resta la primera ecuación con la segunda y se obtiene una ecuación balanceada para redox. Al estar el sistema en equilibrio, los potenciales EA y EB son iguales y luego se sustituye la expresión de Nernst para cada par en esta ecuación para ver si así se encuentra en el equilibrio. Y por último, se reobtiene la ecuación y finalmente se obtiene la última ecuación que se observa en la diapositiva. Curva de valoración. Esto se va a obtener con los valores del potencial y con el volumen de la disolución patrón, que es la que se va agregando durante el análisis experimentalmente. Los valores del potencial se obtienen midiendo los volts con un potenciómetro, tal como la muestra la figura. Esto se mide directamente cada vez que se va dando un volumen. Se va a ir observando la tendencia potencial para reconocer el punto de equivalencia. Este punto es el que con una pequeña cantidad de volumen de la disolución patrón va a ser un cambio drástico en el valor del potencial. Las etapas de esta valoración es el punto inicial, donde no se ha agregado la solución titulante del analito. Después sería durante la reacción, que es cuando comienza y se agrega la primera gota de la disolución patrón hasta que casi llega al punto de equivalencia. Y por último, sería cuando existe un exceso del reactivo con el que se está titulando. Indicadores redox. Son sustancias que cambian de color al ser oxidadas o reducidas. La diferencia que hay con los específicos es que los cambios de color con los indicadores redox verdaderos, por decirlo así, no se ven afectados por la composición química de los reactivos y depende nada más del potencial del sistema en el punto de equivalencia. Y por último, los indicadores específicos, que estos al contrario van a reaccionar con la composición química de los reactivos y algunos ejemplos van a ser el almidón y el tiocianato de potasio. A continuación hablaremos del capítulo 20, aplicaciones de las valoraciones oxidación-reducción. Primeramente tenemos los reactivos reductores auxiliares que se caracterizan por ser buenos agentes reductores y han sido utilizados para la reducción previa de analitos. Esto lo podemos encontrar ya sea en el zinc, cadmio, plomo, cobre y plata. Y este utiliza barreras de alambre de metal que pueden sumergirse en una disolución de analito después de que se realice la reacción. Una vez finalizado, se remueve manualmente y se enjuaga con agua. Una alternativa a la filtración es el uso de un reductor. Por ejemplo, tenemos el reductor de Jones, que tiene un diámetro de 2 centímetros y sostiene una columna de 40 a 50 centímetros de zinc amalgamado, lo que significa que mantiene gránulos de zinc por un tiempo breve en una disolución de cloruro de mercurio 2.
el reductor de Walden, que utiliza la plata metálica granular que mantiene la columna delgada de vidrio, que este vendría siendo el reductor. La plata no es un buen agente conductor a menos que este presente un ion cloruro o cualquier otro ion que forma una sal de plata de baja solubilidad. Luego continuamos con los reactivos oxidantes auxiliares. Por ejemplo, el bismuto de sodio es un poderoso agente oxidante capaz de convertir el manganeso 2 en ion permanganato. Esta sal de bismuto es un sólido escasamente soluble, como podemos observar las reacciones en la pantalla. Luego tenemos el peroxidisulfato de amonio, que es un agente oxidante y en disoluciones ácidas se convierte en cromo 3 o dicromato. Luego tenemos el peróxido de sodio y de hidrógeno, que este es un agente conveniente, ya sea como sólido o una sal de sodio sólida o una disolución diluida de ácido. Luego tenemos aplicaciones a agentes reductores estándar, que las disoluciones estándar tienden a reaccionar con oxígeno atmosférico. Rara vez son utilizadas para valoraciones de analitos oxidantes. Por ejemplo, la disolución de hierro, que es preparada a partir de sulfato de hierro 2 y amonio, son estables en un tiempo no mayor a un día. Y el tiosulfato de hierro, que es un agente reductor fuerte que ha sido utilizado en gran medida para determinar agentes oxidantes de un procedimiento indirecto en el cual el yodo ha sido un intermediario. La detección de los puntos finales en las valoraciones de yodo tiosulfuro. Las valoraciones de yodo son suspensadas mediante un almidón que funciona como un indicador. La estabilidad de las diluciones de tiosulfato de sodio. Aunque las disoluciones de tiosulfato de sodio son resistentes a las oxidaciones por parte del aire, se descomponen en azufre o ion hidrógeno y la velocidad aumenta conforme la disolución se vuelva más ácida. Aquí podemos observar las aplicaciones de las disoluciones de tiosulfato de sodio y las aplicaciones de agentes oxidantes estándar. Tenemos los oxidantes fuertes, como lo es el ion permanganato de potasio e ion serio, son reactivos oxidantes fuertes. El dicromato de potasio, realizadas en disoluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico. Tenemos el yodo, que es un agente oxidante débil que se utiliza para la terminación de reductores fuertes. El bromato de potasio como fuente de carbono estándar primario de bromato de potasio, disponible en el mercado y puede utilizarse de manera directa para preparar disoluciones estándar. La determinación de agua en el reactivo de Carl Fisher, empleado en determinación de agua en numerosos tipos de muestras. A continuación voy a hablar sobre las partes de un electrodo de vidrio. Primero voy a definir los tipos de electrodos que vamos a poder encontrar para entrar en un mejor contexto. Primero tenemos el electrodo de vidrio, que es un electrodo selectivo que se utiliza para medir la actividad de iones hidrógeno en una disolución. Puede tener diferentes configuraciones que a continuación voy a explicar. También encontramos lo que sería el electrodo de referencia, que es una semicelda que tiene un potencial de electrodo conocido que permanece constante a una temperatura constante y que es independiente de la composición del analito, en una disolución aunque puede ser difícil de mantener y utilizar. Este electrodo siempre es considerado como el electrodo izquierdo en las mediciones potenciométricas. Y por último, encontramos lo que sería el electrodo indicador, que tiene un potencial que varía de manera conocida con las variantes de la concentración del analito que vayamos a utilizar. Estos electrodos se utilizan en potenciometría y tienen una respuesta de manera selectiva. Y el tercer componente siempre va en una celda potenciométrica que utilizamos, contiene un puente salino que proviene de los componentes de la disolución del análisis, con los componentes del electrodo de referencia, que es importante saber en este tipo de electrodos. En la figura A logramos observar un sistema de electrodos de vidrio conformado por un electrodo de referencia Calomel externo y un electrodo plata-cloruro de plata interno. También tiene un alambre de plata que forma un electrodo de plata, cloruro de plata. Este electrodo, aunque es parte del electrodo de vidrio, no detecta el pH.
Las partes del electrodo que se detecta el pH es la membrana de vidrio. Esta membrana posee un grosor de 0,03 a 0,01 milímetros y se encuentra sellada de uno de los extremos de un tubo de vidrio de paredes gruesas que pueden ser de vidrio o de plástico. Dentro de la membrana además se encuentra un volumen de ácido clorhídrico saturado con cloruro de plata. En este electrodo de vidrio hay concentraciones de protones dentro de la membrana y es constante. Esta membrana cuenta con dos caras, una interna y una externa. La parte externa está en contacto con una disolución de pH desconocido y la interna, en el puerto de llenado se coloca una solución compuesta por cloruro de potasio y cloruro de plata. Por último, en la figura B tenemos el más utilizado comercialmente para medir el pH. Con este tipo de electrodos, esto normalmente es llamado como sonda combinada, se cuenta con dos electrones de referencia, plata-cloruro de plata, interno y otro externo, como habíamos mencionado anteriormente. El electrodo interno forma parte del electrodo de vidrio y en el tubo que lo rodea hay una disolución de cloruro de potasio saturado. En esta configuración la presencia del electrodo externo no es tan evidente como en la figura A. El electrodo hace contacto con la disolución del analito por medio del vidrio sintetizado y este electrodo, al ser combinado con los electrodos, es más fácil de manipular a la hora de realizar mediciones de pH. A continuación, el funcionamiento del electrodo de vidrio. La membrana de vidrio puede estar constituida por diferentes elementos. Uno de los vidrios más utilizados es el Colmin 015, el cual consta de silicato, óxido de sodio y óxido de calcio. Las membranas de este material poseen una alta especificidad para los iones hidrógeno y los cationes como el sodio. Van a conferir conductividad eléctrica a la membrana al moverse alrededor de la estructura. Al estar ambas superficies de la membrana de vidrio hidratadas, se va a dar una reacción de intercambio iónico entre los cationes y la membrana de vidrio y los iones hidrógeno de la disolución, tanto en la cara interna como en la externa. Generalmente se va a desplazar el sodio por el hidrógeno, como podemos ver en la reacción, y los átomos de oxígeno unidos a un solo átomo de silicio de la membrana de vidrio están cargados negativamente y al salir el sodio se va a generar una constante de equilibrio tan grande que generalmente vamos a tener ácido silícico. Básicamente, al hidratarse la membrana se generan cargas negativas en la cara interna y positivas en la cara externa. Esto va a generar un potencial que en el caso de la cara interna va a permanecer constante y al no permanecer la concentración de la disolución, en cambio en la cara externa, si la concentración de hidrógeno es alta, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda y por lo tanto la membrana no se va a encontrar tan disociada si por el contrario la concentración de hidrógeno es baja. Entonces la disociación va a ser mayor y vamos a tener mayores cargas cambiando el potencial. La diferencia que hay entre las concentraciones de hidrógeno que tenemos en la muestra es la que nos va a generar la diferencia de potenciales que se miden en el pHímetro. Aquí se muestra la bibliografía. Y eso sería todo. Muchas gracias.